La historia de José, hermanos, nos invita a cómo poder seguir adelante aún con dolor. Nos invita a saber cómo hacer frente a situaciones adversas, cómo reaccionar ante escenarios injustos y cómo llevar todo esto sin un espíritu tóxico. Porque no solo es aguantar, hermanos, sino tener un espíritu correcto delante de Dios. La vida de José es un aliento para saber cómo reaccionar, y si alguien tenía suficientes razones para vivir desesperado, ansioso, y vaya que uno solamente sale en nuestra ciudad y se respira un aire de ansia y la gente está desesperada, y yo lo entiendo de alguien que no tenga a Cristo, pero nosotros como cristianos, Dios nos ayude a responder de una manera distinta y nos ayude a saber que los que confían en Dios, al final siempre les va a ir bien, hermanos. La historia de José comienza como un joven, versículo 3, con una vestimenta muy peculiar, una vestimenta especial. Nos dice la Biblia, y amaba a Israel, su padre, que era Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. A José Dios lo amaba más que a sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La Biblia dice que su padre amaba un poquito más a José que a sus hermanos. Y pensando en esto que dice la Biblia y que le puso la túnica de muchos colores, recuerdo aquella persona que una vez se acercó a mí y me dijo: pastor, yo creo que Dios me ama a mí un poquito más que los demás. Y después me dijo: yo creo que soy su consentido. Y después agachó un poco el rostro y dijo: aunque sé que eso no está en la Biblia, pastor, pero pues yo así lo creo. Después que me lo dijo, a mí me dio mucha risa, porque yo le dije: hermano, me siento igual que tú. La verdad es que Dios no hace excepción de personas, pero yo también me siento muy bendecido, hermano. Así es que bueno, así nos sentimos los dos. Yo no creo, hermanos, que está bien que un hijo de Dios se sienta distinto a lo que acabo de decir. Porque si tú no te sientes que eres un hijo bendecido de parte de Dios, es porque entonces eres un hijo malagradecido de Dios. ¿Está callado, hermanos? No hay que ser malagradecidos. Dios ha sido bueno, hermanos. Y debemos sentirnos como José, hermanos. Yo me siento esta mañana como que traigo mi túnica de muchos colores, hermano. José no pidió la túnica. Él no deseó la túnica. Su padre quiso dársela. Fue decisión voluntaria del Padre. Como ha sido decisión voluntaria de nuestro Padre Celestial, bendecirnos, hermanos. Somos muy bendecidos y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Somos salvos, conocemos a Cristo, que es la bendición más grande. Tenemos una iglesia donde congregarnos. Tenemos personas a las cuales llamamos familia. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos el Espíritu Santo. Somos bendecidos y todos el día de hoy Dios nos ha puesto una vestidura de muchos colores, hermano. Él no la pidió, yo no la pedí, pero siento que Dios me la puso, hermanos, y me hizo un tamal con ella y me dijo: pues te la quedas. Y tú debes sentirte de esa manera, hermanos. Nos dice la Biblia que después de ponerle aquella túnica de diversos colores, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Hermano, qué terrible que sus propios hermanos llegaran a aborrecer a José. Ahora, ¿cómo te sientes tú, hermano, si alguien te aborrece? Ahora, no solo alguien, sino los de tu casa, tus propios hermanos te aborrecen. ¿Por qué lo aborrecían? Porque tenía la túnica de muchos colores, porque era el consentido de su padre. Nunca descuides tu corazón, hermano. Yo creo que él pudo haberse sentido mal o ¿por qué me hacen esto? Mas sin embargo, nunca reaccionó de una manera incorrecta o negativa contra ellos. Tener la túnica de muchos colores nunca será fácil. Mas sin embargo, José nunca la eligió. Dios decidió ponérsela. Yo no creo que el soñador merecía ese abrigo de muchos colores. Pero no era cuestión de si lo merecía o no lo merecía. Su padre quiso dárselo. Ni siquiera fue algo que buscó. Podría habérsela dado otro de sus hermanos, pero su padre no quiso, se la quiso dar a José.
Una persona una vez predicaba un mensaje en Estados Unidos y el título del mensaje era el siguiente, y nunca lo he olvidado. El título de ese mensaje era, lo estoy traduciendo a español: ¿estás dispuesto a ponerte la túnica de muchos colores? ¿Estás dispuesto a ponerte o a llevar la túnica de muchos colores? Y qué tremendo mensaje, mas sin embargo no es el mensaje de esta mañana. Pero en el proceso sabemos que José enfrentó problemas, envidias, rencores, pero su padre decidió ponérsela como nuestro padre decidió ponerlo a nosotros, hermanos. Versículo 5 es un versículo muy especial para mí, porque el versículo 5, Génesis 37:5, fue el primer versículo que se predicó en esta iglesia. Aun cuando todavía sus puertas no abrían en octubre, nos congregamos como 2 meses antes, éramos la fuerte cantidad de 9 personas, hermano, y estaba tan nervioso, era el primer mensaje que iba a predicar en la iglesia, y prediqué ese versículo. Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Toda la historia de José comenzó con este texto, que soñó un sueño. Y aquel sueño nos habla que el sol, que la luna y que las estrellas se iban a postrar delante de él. Si tuviste tu lectura pudiste leerlo. Y entonces su padre se enojó con él y le dijo: ¿qué estás tratando de decir? Que nosotros, tu familia, un día nos íbamos a doblar ante ti. Pues ¿qué te pasa? Y la Biblia dice que se enojaron, y no solamente se enojaron sus hermanos, también se enojó su padre. Lo que nos dice ahí Génesis 37:9. Lo aborrecieron, lo envidiaron, y no solo eso, sino querían matarlo. La Biblia nos dice en el versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué sientes cuando alguien habla mal de ti? Ahora, este asunto no era hablar mal de José. Este asunto era matar a José. Pero qué tremendo que la Biblia dice que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Dice Dios: yo no formo parte de ese grupo. Qué bendición que Dios nos guarde, hermanos. Mas sin embargo, qué difícil guardar tu corazón cuando en este caso alguien quiere matarte. Versículo 20 nos dice la Biblia: ahora pues venimos, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Por qué querían matarlo? Por envidia. En nuestros primeros pasajes que leímos este año, vimos la historia de Caín y Abel. Y vemos cómo Caín mata a Abel porque la ofrenda o el sacrificio que entregó fue agradable y acepto delante de Dios. Pero el que ofreció Caín no fue agradable delante de Dios y le tuvo envidia y optó por matarlo. Porque la envidia siempre busca matar a otra persona. Y veremos qué será de sus sueños. Qué triste que algunas personas querían que no pudiera salir adelante José en este caso. Génesis 37:28 no solamente pasó eso, sino que la Biblia dice que lo vendieron. Alguien dijo: arrojémosle en una cisterna, y otro hermano dijo, después que lo habían aventado: no, ¿para qué? Mejor vamos a venderlo. Y nos dice la Biblia: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Lo aborrecieron, lo envidiaron, fue arrojado en una cisterna, querían matarlo y ahora lo vendieron a Egipto. 5 cosas que van hasta esta historia. Creo que esto es suficiente para tener un espíritu tóxico o para preguntarse por qué. No, te pregunto, hermano, y usa esta historia en tu vida. ¿Alguien te ha dejado solo en un hoyo? ¿No lo que le pasó a José? ¿Alguien ha querido matarte? ¿Alguien te ha vendido?
¿Realmente tenemos suficientes razones para estar tan abatidos como muchos dicen que están? El soñador tenía las razones, pero no tenía ese espíritu. Y nosotros no tenemos las razones y sí tenemos ese espíritu. La Biblia nos dice en Génesis 39:1 que lo compra el capitán de la guardia. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero si hay una cosa alentadora y algo que debemos buscar en este año, hermanos, y como cristianos, es el siguiente texto, y es algo que siempre nos va a ayudar a seguir en nuestra vida cristiana. Dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Lo más importante de un cristiano es tener la presencia de Dios en su vida. No me digas que tienes la presencia de Dios y no lees su palabra. El Verbo se hizo carne, Jesús es la Biblia. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Vemos que Dios mide la prosperidad de una manera distinta que nosotros, porque ahí no tenía nada. Más adelante tuvo todo, pero ahí no tuvo nada y Dios lo vio próspero. Y dice la Biblia, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Lo más importante de nuestra vida es tener la presencia de Dios, hermanos. No hay nada más que pueda motivar a un hijo de Dios que saber, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mano, nada más puede alentarte. Tal vez alguien puede acercarte y te da una palmada en el hombro y te dice, échale ganas. Mano, eso ayuda algo, pero el que tú mismo reconozcas que Dios está con nosotros, no hay nada más alentador en un hijo de Dios que eso, hermanos. ¿Por qué José siguió adelante? Por una razón. Reconocía la presencia de Dios en su vida. Después de los problemas vinieron las tentaciones. En el versículo 7 de Génesis 39 dice que la mujer de su amo, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Se requiere más valentía de un hombre que diga no, a un hombre que diga sí. Cualquier persona puede ir y andar jugando con una y otra mujer, y eso hasta un animal lo hace. Mas sin embargo José dijo no, lejos sea de mí. Y después dice que yo peque contra Jehová. Ni siquiera dijo contra Potifar, ni siquiera dijo contra su mujer, porque cuando un cristiano peca, no solamente pecas con el hombre, pecamos con Dios. Y en medio de la tentación, en medio de la dificultad, él dijo no. Lo acusan falsamente, sabemos la historia. Pero ¿por qué seguía adelante José? Versículo 21 nos dice la Biblia, después de esta historia. Pero Jehová estaba, ¿qué dice ahí, hermanos? Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Si hay algo que yo tengo subrayado en mi Biblia, en la vida de José, es cada vez que se repiten estas palabras, pero Jehová estaba con José. El que Dios esté con nosotros no significa que no habrá problemas, pero significa que Él va a extender su misericordia y que hallaremos gracia. Amén, hermanos. Después viene el siguiente capítulo y se acerca la historia conocida como el copero del rey y el panadero. Y aquellos, mientras son echados ahí en la cárcel donde estaba José, porque lo acusaron falsamente y lo castigaron metiéndolo a la cárcel. En ese lugar, dice la Biblia, que el copero tuvo un sueño. Y después el panadero también tuvo uno. Por ahí estaba José el soñador. Y le preguntó al copero que qué era aquel sueño que había tenido. Y le dijo, mira, muy sencillo. Dentro de 3 días te va a llamar Faraón y nuevamente vas a servir de copero para el rey. Se puso muy contento y el panadero dijo, a ver, a mí también dime qué me va a pasar. Y le dijo, pues para ti cambia un poquito la historia. A ti también te van a sacar en 3 días, nada más que a ti te van a cortar la cabeza. Ese guacho yo creo que ya lo dejaba en visto, ¿verdad? Ni manita le contestaba a esa persona, hermanos.
Y después de esos 3 días ocurre aquello que había dicho. Y aquel soñador le dijo al copero: te pido una cosa, acuérdate de mí. Cuando salgas de la cárcel no te olvides de donde yo estoy. Y Génesis 40:23 dice la Biblia que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Tenía más de 5 razones para estar triste, para estar abatido, para estar desanimado, y nunca lo estuvo. No puedes encontrar un versículo donde lo estaba, hermanos. Y nosotros tenemos menos de 5 y nos atrevemos a vivir quejándonos. ¿Cómo estás? Pues aquí confiando en el Señor. ¿En el Señor quién? ¿Belcebú o qué? No es Jehová tu Dios, hermano. José pudo haber dicho: no sé si pueda confiar en Dios en esta área, como tal vez tú lo has pensado. ¿Será que le puedo confiar a Dios esta área? ¿Te das cuenta cómo es nuestra fe tan baja, hermano, que la gasolina ya dice uno: hermano, ¿a dónde vamos, hermano? Estamos aquí caminando atrás de Venezuela y no quito el hecho, hermano, yo no sé qué pase. No sé qué pase mañana, pero sí sé quién sostiene mañana. Y mi fe no está en el gobierno, hermanos. Mi fe está en Cristo. Y la fe de José estaba en Cristo. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. El sufrimiento en la vida de José fue una plataforma, fue un trampolín para la liberación no solo de su familia, sino de una nación, hermanos. Después en esta historia sabemos que Faraón tiene un sueño. No podía dormir, hermanos, diciendo: ¿qué gasolinera iré mañana para ver si cargo? Está ahí en el griego, hermanos. Y bueno, vaya que eso quita el sueño, ¿verdad? Y Faraón no pudo dormir, hermanos. Y él dice: tráiganme a alguien que me interprete este sueño. Entonces el copero se acuerda, después de 2 años de José. Hermano, ¿cómo te sientes cuando alguien se olvida de ti? O cuando alguien te dice: te marco en media hora. Y ahí estás, hermano. ¿Y cuál es media hora, hermano? Pasa todo un día y dices: ahora sí, ya no le hablo. Que lo perdone Dios. Por una llamada, hermano. Este hombre fue olvidado 2 años y no estaba en un parque, estaba en la cárcel. Y nunca tuvo un espíritu tóxico. Nunca. Nos dice la Biblia que al salir de la cárcel dice que cortó su barba. ¿Te imaginas cómo tenía la barba después de 2 años? ¿Cómo tenía su pelo? Y tal vez preguntándose: ¿y ahora por qué me sacan de la cárcel si ya me había acostumbrado aquí a vivir? ¿Ahora con qué me van a salir? Y le dicen: pues José, te quiere ver Faraón. Ay, ahora con Faraón. ¿Será que ahora sí me corten el cuello? Hermanos, si ves, iba mal, iba de mal en peor, hermanos. Le dice: ¿ahora qué va a pasar? Lo trae con Faraón. Y Faraón le dice: mira, no he podido dormir, necesito a alguien que interprete mi sueño. Y le dice: a ver, cuéntame el sueño. Y le dice: pues primero hay 7 vacas gordas, y la Biblia dice hermosas. En la Biblia todo lo gordo es bendición, hermanos. Y ahí está. Y dice la Biblia ahí que lo flaco estaba triste, hermanos. Ahí está, hermanos. De veras, hermanos, es en serio. Eso está en el capítulo 41, versículo 1, es en serio. Vayamos al capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y el río había 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Está en la Biblia, hermanos. Y tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, o flacas, hermano. Entonces, según la Biblia, hermano, lo gordo es bendición, hermanos. Ahí están felices todos los que no han hecho ejercicio desde el principio de este año, ¿verdad, hermano? Sabemos la historia, hermanos. José le revela el sueño y le dice: vienen 7 años de mucha prosperidad. Vienen 7 años de mucha abundancia. Pero administralos bien, porque después de 7 años, ni gasolina va a haber.
nosotros nos frustramos por 7 días. Esta historia de las vacas flacas fueron 7 años, hermano. Ahora, aquí el problema no era la gasolina, era la comida. No había nada por 7 años. Y uno se pregunta, bueno, ¿Dios sabe esto? ¿Dios está sobre esta historia? ¿Por qué Dios permite esos 7 años de dificultades? Cuando intentes discernir los caminos de Dios, mantén siempre una perspectiva con lo que Dios puede hacer. Una mente corta y sin fe necesita una respuesta mañana si no se aparta de su Cristo. Pero aquel cristiano, hermanos, obediente y fiel, esperó 14 años, hermano. Nosotros nos desesperamos tan rápido. Una oración, Dios, te lo pedí el 31 de diciembre, Dios, ¿qué pasó? No, Dios nunca llega tarde, pero llega cuando Él quiere. Los 14 años fueron parte del plan de Dios. Y aún para usarlo, para que se cumpliera ese sueño que le había dado a José. Yo no sé si estas dificultades hace que venga un avivamiento grande en nuestro país y más gente se convierta al Evangelio. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios sabe por lo que estamos pasando y que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, hermanos. Hemos pedido a Dios por un avivamiento, tal vez esta es la respuesta. Después de muchos años de angustias, de dudas, de injusticias, de pruebas, de tentaciones, todos sus conocidos lo traicionaron, sus hermanos le tenían celos, lo vendieron por una suma pequeña de dinero. Después fue comprado y engañado por la esposa del dueño, lo encaja en una situación que no era cierta, casi lo hacen caer en pecado, el copero del rey lo olvida y después de 20 o 30 años fue elevado a una de las funciones más altas en Egipto. El segundo después de Faraón. Qué bueno saber que Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Y siempre mantengamos un buen espíritu, hermanos. Solo una cosa nos muestra el por qué su corazón no estaba triste, no estaba desesperado, porque él reconocía que Dios estaba con él, hermanos. Y uno debe reconocer eso, y eso debe darnos tranquilidad, que Dios está con nosotros, hermanos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hermanos. Vayamos a Génesis 45:5 y solo escucha los textos, hermano. Génesis 45:5. Sabemos la historia. Se acercan sus hermanos porque necesitaban comida para poder sobrevivir. Y en eso está José, hermanos, y los ve y se toca su corazón y casi está a punto de llorar y mejor se mete por ahí, se limpia las lágrimas, vuelve a salir y no les había revelado completamente que él era su hermano. Y en este versículo 5 dice la Biblia: ahora pues, no os entristezcáis. ¿Quién estaba triste? Sus hermanos estaban tristes. Se suponía que el que debería estar triste es él. Oye, ¿por qué me hiciste esta injusticia? No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. No te pese que me hayas vendido. Hermanos, ¿qué clase de cristianismo? Y fíjense lo que dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José, entonces tú crees que Dios permitió todo por lo que atravesaste en tu vida por esos 20, 30 años? Y la respuesta sería sí. Dios me envió delante de vosotros. Si hay una cosa en la que un cristiano puede descansar, es en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios no se paró hoy. Se me escapó México. O se me escapó tu familia. Hermano, Dios nos cuida como la niña de sus ojos, dice la palabra, hermanos. No les pese. Al final, los que aprenden a esperar en Dios serán los más bendecidos. Miren qué actitud, hermanos. Para preservación me envió Dios. El salmista dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino, hermanos. Amén.
Dios está por encima de injusticias, Dios está por encima de ofensas, Dios está por encima de desprecios, Dios está por encima de pérdidas, Dios está por encima de la gasolina, Dios está por encima de todo. ¿Y por qué Dios lo permite? Hermano, deja a Dios ser Dios. Pero Dios sabe lo que hace. Siempre. Versículo 7 dice la Biblia: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿Sabes qué dijo José? Yo sé que Dios permitió todo esto para ayudarles hoy. Otra persona, ¿sabes qué hubiera dicho? Yo no te voy a dar de comer. Sin embargo, él no lo hizo, hermanos. Él le dijo: yo sé que detrás de su iniquidad humana está y reposa la soberanía de Dios, y me envió con un propósito, y ese propósito es para darles a ustedes de comer. Qué tremendo cristianismo, hermanos. No solo el plan de Dios para él, sino era el plan de Dios para ayudar a los de su casa. Ya vi por qué Dios le dio esa posición. ¿Cómo hubieran actuado sus hermanos si uno de sus hermanos hubiera recibido esa posición? Una persona dijo lo siguiente: ¿quieres conocer a alguien? Dale poquito poder. Poquito. Y sale su esencia. Sale quien realmente es. Y en este momento pulió José quien realmente era, aún teniendo la posición que tenía. Versículo 8 dice la Biblia: así pues, no me enviaste acá a vosotros. José sabía que arriba de la voluntad humana está la voluntad divina, está la voluntad de Dios y está por encima de todo, hermanos. No me enviaron vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Descansen que Dios está encima de injusticias, encima del gobierno, encima de malentendidos. La Biblia dice: Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová reina, hermanos. Dios sigue en el trono esta mañana y seguirá en el trono el día de mañana y seguirá eternamente en el trono, hermanos. Pero tú y yo podemos perder esas puertas que Dios puede tener para nosotros al descuidar nuestro corazón. Si alguien podía hacerlo era José, mas sin embargo nunca lo hizo. ¿Qué tal Elías, hermano? Elías sirve a Dios, vence a aquellos profetas de Baal y de Acera. Pero después de eso escucha la noticia de que se acerca una mujer llamada Jezabel que viene por él. Y dice la Biblia que se levantó y huyó. Mientras huía se metió en una cueva. Como muchas personas pueden meterse cuando hay problemas, en una cueva, en tu cueva de tu depresión y de tu nadie me entiende y de que soy un mártir. Y él se metió en esa cueva. Mas sin embargo, aquellos que aprenden a esperar en Dios son aquellos que Dios le da las mejores cosas. Hoy en día Elías es uno de nuestros héroes de la fe, hermanos. ¿Qué tal David? Vayamos a Salmo 55:1. Dios da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Salmo 55:1. Fíjense lo que dice David en esta oración. Dice la Biblia: escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Te puedo traducir lo que David estaba tratando de decir. ¿Por qué siento que no me escuchas, Señor? ¿Por qué siento que mi oración rebota en el techo y baja? Señor, ¿estás ahí? ¿Pudieras estar atento? ¿Pudieras responderme? Clamo en mi oración y me conmuevo. David pensó que Dios no lo escuchaba. ¿Cómo se sentía David? Abandonado, triste, derrotado y afligido. ¿Y cómo salió, hermanos? Versículo 22 de este mismo pasaje. David aprendió y dijo: echa sobre Jehová tu cara, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Porque Él siguió adelante,
Él se convirtió en un varón conforme al corazón de Dios. Porque Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Terminamos con Job. Yo creo que él pudo haber pensado en la historia que él estaba viviendo. Nada bueno puede salir de esto. Nada bueno puede salir de esto. No sé si yo pueda seguir adelante. Te voy a resumir el libro de Job. En el capítulo 1, él era un buen cristiano, era un varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia. En eso se acerca Satanás a la presencia de Dios y le dice, pues sí, mira cómo no te va a temer de balde, mira cómo lo has bendecido, cómo lo has guardado. Y le dice, está bien, toca todo lo que tiene menos a él. Está bien. Se acerca a Job, hermanos, sabemos, pierde su ganado, pierde sus hijos, pierde sus casas, pierde sus siervos, pierde todo menos su fe. Si hay una cosa que no podemos perder es nuestra fe, hermanos. Y yo no sé si el combustible, hermano, el tanque de tu carro trae gasolina, pero espero que el tanque de tu fe sí traiga, hermanos. Y que no te andes por ahí arrastrando nada más. No, debemos tener fe. Y la fe se necesita en tiempos difíciles. En tiempos buenos no se necesita mucho. Es en tiempos difíciles. Pero termina Job en ese capítulo diciendo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Amén, hermanos. Qué ejemplo de cristiano, pero ahí no se acaba el libro. En el capítulo 3 dijo, ¿por qué no fui un abortivo? ¿Sabes qué estaba diciendo Job? En 2 capítulos más adelante, prefiero morir que aguantar. Sabes, hermano, es fácil venir a la iglesia y el domingo en la mañana decir, yo sigo creyendo en Cristo. Pero mañana, cuando hay dificultades, ahí es cuando es más difícil. Imagínate a Job, hermanos, levantarse, asomarse en el cuarto de sus hijos y ver que ya no estaban ahí. Si sigues leyendo en su historia, Job capítulo 10, dice la Biblia que él hablaría con la amargura de su alma. Pero cuando en su corazón se volvió a Dios y no hubo cuestionamiento sino confianza, Job dijo, como un oro que brilla a la mitad de ese capítulo, yo sé que mi Redentor vive. Y vemos cómo nuevamente tiene fe, hermanos, en contra de todas las situaciones que estaba atravesando. Vayamos a Job 42:5. El último capítulo es el capítulo 42 de la vida de Job. Job 42:5 dice lo siguiente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo quisiera que todos y cada uno de nosotros lleguemos a nuestro capítulo 42, y no tanto por el 10, sino por el 5. De oídas te había oído. Había escuchado el mensaje en la iglesia. Había leído el texto. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora es un testimonio. Hermano, Dios nos ayude y cada vez que vengamos a la iglesia no sea solo crecer intelectualmente nuestro conocimiento bíblico, sino esto se trata de llevar este conocimiento a una experiencia personal con Cristo y poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, nadie me platicó la historia, mis ojos te ven. No fue fácil, pero al final Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Versículo 10, conocemos el texto. Dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Sabes quién puede quitar nuestra aflicción? Es Dios. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¡Qué bendición, hermanos! Este texto nos dice, y termino con esto, porque mis pensamientos, vayamos a Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento que tú puedas tener no es el de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Y luego nos dice,
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no creo que en la mente de Job estaba la historia por la cual él cruzó, pero al final de la historia, Dios le da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Dios nos ayude a siempre esperar en Él, porque siempre es la mejor opción, hermanos. Espera en Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Guarda una cosa, hermanos, en tu corazón este día. Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Yo creo que si le hubiéramos preguntado a Job cómo le iba en el capítulo 3, nos hubiera dicho mal. En el capítulo 10 también nos hubiera dicho que le iba mal. Pero cuando llegó el capítulo 42, yo creo que Job hubiera dicho, todo ha valido la pena. Si le preguntáramos a José, diría, esto ha sido difícil, esto ha sido muy duro. Pero José, ¿tú crees que valió la pena toda esta espera? ¿Crees que valió la pena todo este sufrimiento, José? Y él diría, no me enviaste tú acá, me envió Dios. Descansa una cosa, por encima de la voluntad humana mala, existe la buena y soberana voluntad de Dios. Aunque sus hermanos intentaron algo mal contra José, Dios lo encaminó a bien. Y no solamente lo hizo para hacer de bendición a sus hermanos, sino lo usó para hacer de bendición a una nación. Porque Dios siempre da lo mejor a aquellos que aprenden a esperar en Él. Es nuestra mejor decisión. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y tal vez tú te preguntas esta mañana, ¿a quién iré? Y Pedro mismo le respondió, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ánclate en su palabra, hermano. Y recuerda una cosa, Dios tiene las mejores cosas para aquellos que aprenden a esperar en Él. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta, tal vez alguien viene esta mañana y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, ¿pudieras levantar tu mano para orar por ti? Solo levanta tu mano, queremos orar por ti si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Señor, gracias te damos, porque tú tienes guardadas las mejores cosas para aquellos que aprenden a esperar en ti. Y perdónanos, Padre, porque muchas veces somos impacientes, nos desesperamos con facilidad y nuestra fe mengua. Pero ayúdanos, Padre, a entender que tú tienes un plan para nosotros, un propósito para nosotros, y ayúdanos a descansar con una verdad de que tú estás por encima de todo. Tu soberanía gobierna. Y tu palabra dice que tú reinas y entonces debe regocijarse la tierra. Ayúdanos a comprender esto y vivir con principios bíblicos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.